En el 2006, Charlie Roberts entró en una pequeña escuela Amish en la zona rural de Pensilvania. Luego hizo algo indescriptible e inexplicable. Apuntó con su arma a un grupo de chicas jóvenes. Mientras ellas clamaban misericordia, les disparó brutalmente a una por una. En un momento horrible, 5 jóvenes preciosas fueron asesinadas y otras 5 fueron salvajemente heridas. Los Amish son una comunidad de cristianos que no van a la guerra, viven vidas simples y son conocidos por cuidarse unos a otros. ¿Qué hicieron para merecer un ataque contra sus chicas? ¿Qué podría ir tan mal en el corazón de un hombre que deliberadamente daña a los niños? ¿Y cómo podría alguien perdonar a la familia Roberts después de lo que Charlie hizo? Hoy en Masterstroke exploraremos la enorme lucha para perdonar y aprender de las personas que lanzaron su enorme carga de amargura. En el oeste de Francia está la ciudad de Nantes, con casi 1 millón de habitantes. Esta ciudad es reconocida no solo por su río y su proximidad con el Golfo de la Vizcaya, sino también por su arte, historia y religión. El Museo de Bellas Artes de Nantes fue creado hace más de 200 años y ahora posee más de 10.000 obras. Las pinturas abarcan desde el siglo XIII hasta el siglo XXI. Presentan obras de Monet, Kandinsky, Picasso y Rubens. Dentro de toda la belleza de este espectacular museo, está esta extraña pintura, la cual captó mi atención. Aquí tenemos a un anciano de aspecto bastante enfermo, sentado en un trono, en lo que parece ser una escena de la corte. Esta pintura se titula Papa Paulo y Papa Esteban VI en 897. Lo que no me di cuenta en ese momento es la amargura desgarradora impregnada en esta pintura. El artista es Jean-Paul Laurens, un francés académico, pintor y escultor que vivió por el año 1800. Tenía una fascinación por la historia religiosa. Y esta pasión se refleja en muchas de sus pinturas. La razón por la que este hombre parece tan enfermo es porque está muerto. Había estado muerto durante 7 meses y su cuerpo está momificado. Podemos verlo vestido como la realeza. Su cadáver está erguido. Las cuencas de los ojos se han quedado en blanco y su mandíbula está colgando. El nombre del hombre muerto es Papa Formosus. Ahora Formosus en latín significa de buen parecer, pero como puedes ver, no se ve muy bien ahora. Aquí está su acusador con su dedo apuntando, y otro hombre de pie por aquí. El Papa reinante, el Papa Esteban, yace aquí como testigo del evento. Entonces, ¿qué es este extraño suceso en la historia? Esta pintura representa el Sínodo del Muerto, conocido también como el Sínodo del Cadáver. La ubicación era la madre de todas las iglesias, San Juan de Letrán en Roma. La fecha era 897 después de Cristo. El Papa Esteban odiaba a uno de sus predecesores, el Papa Formosus, con gran pasión. Entonces, ¿qué hizo? Él exhumó su cuerpo, lo sentó en este trono y lo puso a juicio. Los cargos contra Formosus incluían perjurio y tomar el papado ilegalmente. Aquí vemos al inquisidor acusándolo de los cargos, mientras que a este hombre se le dio el trabajo de responder en nombre del hombre muerto. Imagina eso. El diccionario de papas de Oxford
afirma que el papa reinante sentía un odio casi visceral hacia Formosus. La historia nos dice que durante este juicio simulado, el papa Esteban arrojó acusaciones y arrojó insultos mientras se burlaba del papa muerto. Su amargura era tan intensa que algunos pensaron que estaba loco. Y adivina qué, al final del juicio, el papa Formosus fue hallado culpable. Vaya sorpresa. Como castigo, fue borrado de la historia de los papas. Adicionalmente, le cortaron los 3 dedos benditos de la mano derecha y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. ¿Te imaginas odiar tanto a alguien como para hacerle eso? Incluso después de muerto. Incidentalmente, el odio nunca paga. El cuerpo de Formosus apareció en la orilla del río y comenzaron a propagarse rumores de que el cuerpo hacía milagros. El papa Esteban luego fue puesto en prisión por sus actos y fue estrangulado. Con el tiempo, al papa Formosus se le devolvió el crédito y todavía se puede ver su nombre en el Vaticano, en la lista de honor de los papas. El rencor del papa Esteban lo destruyó y solo ayudó a mejorar la reputación de su archirrival. Ese es el poder destructivo de aferrarse al odio. Incluso cuando tenemos una muy buena razón, al odio no se le puede lastimar. Cuando Nelson Mandela fue liberado en 1990, después de 27 años de estar en prisión, dijo lo siguiente: mientras salía por la puerta hacia la puerta que me conduciría a mi libertad, sabía que si no dejaba atrás mi amargura y mi odio, todavía estaría en prisión. ¿Sigues en la cárcel? ¿O has elegido perdonar a quienes te han lastimado? Investigaciones recientes indican el asombroso impacto que el perdón tiene en nuestra salud y bienestar. Cuando elegimos perdonar a quienes nos han lastimado, nuestra calidad de vida aumenta. Nuestro sueño mejora, se fortalece nuestra capacidad de recuperación, se mejoran nuestras relaciones y el matrimonio. Experimentamos menos estrés, menos problemas de salud, incluso menos cáncer. Nos sentimos bien. Pero para la mayoría de nosotros, el perdonar no es fácil, particularmente cuando hemos sido gravemente heridos. En la iglesia escocesa de Melbourne, una de las iglesias más grandes de Australia, está llena de historia. Está rodeada por espectaculares vitrales que retratan historias de la Biblia. Un par de vitrales particularmente notorios fueron creados por un maestro artesano de Bavaria, F.X. Sedler. Estos vitrales retratan una historia contada por Jesús que toca directamente el significado y la importancia del perdón. Había una tradición de los rabinos en la cual nadie debía perdonar más de 3 veces. Tiene sentido, ¿no? Si le damos una segunda oportunidad a una persona cuando ha cometido un error grave contra nosotros, somos tomados como generosos y justos. Si le damos a alguien una tercera oportunidad, entonces somos muy generosos, quizá incluso ingenuos. Entonces, cuando Pedro le dijo a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a alguien? ¿Qué tal 7 veces? Esperaba una afirmación positiva. Debió haber estado esperando que Jesús dijera, finalmente, uno de ustedes entendió. Bien hecho, Pedro. Tienes un corazón lleno de amor. En lugar de eso, Jesús lo golpeó con una respuesta que debió haberlo sacudido absolutamente hasta sus cimientos. Pedro, no solo debes perdonar a alguien 7 veces, sino 70 veces 7. En otras palabras, deja de contar, porque yo no cuento, solo perdono. Jesús luego contó la historia que se muestra en estos vitrales. Jesús dijo que había un rey, que auditó los libros de sus siervos. Durante esta auditoría se encontró con que uno de ellos le debía 10,000 talentos. Ahora, solo para darte una idea de cuánto representaría ese dinero hoy en día, 10,000 talentos son alrededor de 14,000 millones de dólares. En la antigüedad, el rey tenía el derecho de esclavizar al deudor
y a toda su familia. Pero el rey de esta historia no lo hizo. Él ni siquiera crea un plan de pago. En vez de eso, perdona toda la deuda y libera al hombre. Ahora en este vitral vemos al rey sentado en su trono. Pero lo cautivante no es el hombre que está enfrente, el que sostiene su dinero. Es el hombre de azul, atrás, el que te hace sentir nervioso. Mientras cubre su pequeña bolsa de dinero, él sabe por adelantado que no tiene lo suficiente para pagar su deuda. Quizás está pensando, ¿qué me va a pasar? El rey en la historia representa a Dios, y el siervo somos nosotros. Al igual que el siervo, no podemos pagar nuestra deuda con Dios. Y al igual que el rey, Dios no espera que lo hagamos. Más bien, nos libera. Eso es perdón. Pero ¿no hay un límite para ser perdonados? En la Capilla Sixtina, Miguel Ángel pintó esta extraña escena en la que dos personas están de espaldas. ¿Quiénes son ellos? Bueno, allí se pueden ver los nombres escritos de Ezequías, Manasés y Amón. Eran 3 reyes sucesivos de Judá. Ezequías está sobre esta pintura. Manasés está a la derecha, mientras su esposa Meshulemet está sosteniendo a su hijo Amón. Miguel Ángel pintó a Manasés solo, desplomado y sentado entre las sombras. Esta es una pose meditativa y parece estar lleno de remordimiento. ¿Por qué Miguel Ángel pintó a este hombre en esta posición? La respuesta es simple. Dios dijo que Manasés fue el hombre más perverso que jamás haya vivido. Comenzó su vida teniendo todo gratis. Su padre era Ezequías, un rey bueno y piadoso. Tenía a los profetas Isaías y Miqueas como sus mentores, 2 de los profetas más poderosos del Antiguo Testamento. Luego se convirtió en rey a los 12 años. Lo tenía todo. Entonces, ¿qué le sucedió? Manasés decidió darle la espalda a Dios y adorar a ídolos paganos. Mató al profeta Isaías, poniéndolo en un tronco hueco y cortándolo por la mitad. Y eso fue solo el comienzo del libertinaje. Ahora ve este pequeño bebé allí en el suelo. Manasés tomó a su tierno bebé y lo quemó vivo como sacrificio al dios pagano Moloch. Pero luego las cosas comenzaron a ir muy mal para Manasés. Fue capturado por los asirios y pasó 12 largos años en la cárcel. Durante ese tiempo, Manasés recobró su sentido. El segundo mejor texto en la Biblia dice esto: en su angustia, Manasés buscó el favor del Señor su Dios y se humilló mucho ante el Dios de sus antepasados. Ahora viene el mejor texto. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Dios resultó ser un Salvador mucho más grande comparado con los pecados de Manasés. Aunque Manasés asesinó a uno de los mejores profetas de la historia, aunque Manasés asesinó a un niño, aunque Manasés actuó en completa rebelión contra Dios, en el momento en que Manasés se arrepintió de su maldad, Dios lo perdonó de sus pecados. Quizás no hayamos hecho nada parecido a lo que hizo Manasés, pero todos hemos hecho daño a otros. Todos en algún momento hemos actuado cruelmente. Todos hemos sido egoístas y poco amables, a veces de formas muy dañinas. Este es el punto. Si Dios puede perdonar a un desgraciado como Manasés, también nos perdonará a nosotros. Curiosamente, el nombre de Manasés tiene un significado muy importante. Significa olvidado. Dios perdonó a Manasés y olvidó sus pecados. Era como si nunca hubiera pecado. Vivimos en una época en la que juzgamos la felicidad por lo que tenemos.
Pero para mí, la mayor posesión no es una casa, ni un coche, ni dinero en el banco. Es la habilidad de poner mi cabeza en la almohada por la noche y conocer la misericordia de Dios. Entonces pensemos en el segundo vitral. Aquí vemos al mismo sirviente que fue perdonado por el rey, pero ahora él está sobre su compañero de servicio y lo intimida. Tiene una mano en su hombro y la otra en su cabeza, y probablemente está diciendo, paga ahora. El deudor está de rodillas, sus manos están atadas atrás, humilde y suplicando piedad. Es una representación similar de lo que vemos aquí, en esta pintura de Domenico Fetti. En este trabajo, titulado El siervo no perdonado, las acciones del primer hombre perdonado son aún peores. Él no solo tiene sus manos en el hombro o en la cabeza del siervo, lo está estrangulando. De hecho, el acto de estrangularlo es el foco de la pintura. Pero la información central del vitral de la iglesia es la respuesta del rey. Cuando el rey ve lo que pasa, él se mantiene en su fe y apunta con su dedo como diciendo, saca a ese desgraciado de aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? La Biblia dice que después de que perdonó al sirviente, salió y vio a otro hombre pobre que le debía solo 100 denarios. ¿Cuánto es esto? 100 denarios es aproximadamente un 600,000 avo de la cantidad que el otro sirviente le debía a su amo. Es una miseria en comparación. Trágicamente, en lugar de perdonar la deuda, el siervo perdonado exigió el pago completo en el acto. De lo contrario, pero el deudor no podía pagar. Entonces el siervo condenó prisión al deudor. ¡Cuán ingrato puede ser! Pero la historia no termina, porque el rey oye lo que ha hecho el siervo, y él está indignado. Llama al sirviente y ahora lo condena. ¿El mensaje? Dios nos perdonará cualquier cosa, pero debemos perdonar a los demás. Entonces, esta es la pregunta. ¿Hay alguna persona que sintamos que nos ha hecho daño y que no hemos perdonado? A veces no es fácil. Una mujer me dijo recientemente que cuando su hija era una niña, su vecino pasaba por su puerta la mayoría de los días y decía, hola. La madre pensó que era un viejo amistoso. Después de 40 años traumáticos, la hija le dijo a su madre que el vecino la había violado repetidas veces. La madre me miró a los ojos y dijo esto: Neil, ¿cómo podré perdonar a ese hombre? Esa no es una pregunta a la que podamos dar una simple respuesta. Un crimen contra un niño es el crimen más malvado de todos. Jesús mismo dijo que si un hombre daña a un niño, Dios administrará la justicia contra el hombre, y sería mejor que tuviera una piedra atada en el cuello y fuera arrojado al agua. Pero este es el punto. Aunque sea difícil hacerlo, debemos confiar en Dios y su justicia, y confiar en que Él nos dará el perdón. Esto no significa que los criminales no deben de ser procesados o que no testifiquemos contra ellos. Debemos hacerlo, pero debemos hacerlo sin tener que estar motivados por el odio. Cuando albergamos odio, incluso contra alguien que merece ser odiado, esto nos destruye. Nos castigamos 2 veces. El resentimiento es un cáncer emocional. Como dijo Annie Ludnott, aferrarse al resentimiento es como comer veneno para ratas y esperar que la rata muera. Dios nos ofrece el regalo del perdón, y es solo a través de su inmenso poder que en tales circunstancias angustiosas podemos perdonar. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo. El año pasado estuve 3 meses estudiando intensamente esta frase de Jesús.
Perdonar a alguien que te está crucificando está más allá de mi comprensión. Verás, Jesús fue abusado físicamente, torturado y luego crucificado. Abusaron de él verbalmente, lo intimidaron y le escupieron en la cara. Además, Jesús fue desnudado y levantado en el aire. Se podría argumentar que Jesús una vez más fue abusado terriblemente. Pero él no se amargó. Ni siquiera esperó a que le pidieran perdón. Solo lo dio. Eso es amor. Y eso es el perdón. Gary Ridgway mató a 49 personas. Es conocido como el asesino del Río Verde. Y este hombre fue atrapado y juzgado por sus crímenes. Uno por uno, los padres de sus víctimas se pusieron de pie y le dijeron lo malvado que era. Estaban contentos de que él sufriera y se fuera al infierno. Ridgway se sentó allí con la cara de piedra, oyendo sus declaraciones. Pero entonces, Robert Rule, cuya hija Linda Rule, que solo tenía 16 años cuando Ridgway la estranguló, se puso de pie. Con una voz hermosa y clara, hizo la declaración más notable. Señor Ridgway, hay gente aquí que lo odia. Yo no soy uno de ellos. Le perdono por lo que ha hecho. Usted ha hecho difícil vivir de acuerdo a lo que creo y lo que Dios dice que haga. Y eso es perdonar. Y no dice que perdone a ciertas personas. Dice que perdone a todos. Así que está perdonado, Señor. Ridgway, que estaba sentado con la cara de piedra mientras la familia de cada víctima expresaba su odio y desdén por él, de repente se puso a llorar. Algo sobre el perdón había llegado a su corazón, donde el odio no podía. No puedo sacar de mi mente el discurso de Robert Rule. Eso es perdón. Piensa en la persona que crees que más te ha perjudicado. ¿Has perdonado a esa persona como Robert Rule perdonó al asesino de su hija? ¿Podrías hacerlo? Yo no podría. No solo. Simplemente no está en mí. Pero con la ayuda de Dios, con su ayuda, sí, todo es posible. Incluso perdonar a la gente más malvada. La Biblia lo dice así. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. La historia de Dirk Williams se cuenta en el libro El espejo de los mártires. En 1569, Williams escapó de una prisión holandesa haciendo una cuerda con tiras de tela y deslizándose por la pared de la prisión. Había sido arrestado por creer en el bautismo de adultos y estaba destinado a morir en la hoguera. Mientras Williams corría a través de la superficie de agua cubierta por una fina capa de hielo, sabía que debía tener cuidado. Un resbalón y podría caer. Sus agresores lo persiguieron y lo persiguieron de cerca. Entonces ocurrió la escena más asombrosa. Williams se puso a salvo, pero el guardia de la prisión se cayó. ¡Ayuda, ayuda!, gritó. William tenía que tomar una decisión crucial. Seguir corriendo y dejar que el hielo le hiciera justicia a su captor, o arriesgarlo todo para salvar a su archienemigo. Dirk Williams sabía que Jesús había dicho, ama a tus enemigos. Y podemos observar en este cuadro lo que sucedió después. William se dio la vuelta, se dirigió a su captor y lo puso a salvo. El jefe del captor estaba parado en la orilla. Le dijo al hombre ahora salvo que arrestara a Williams de inmediato y lo trajera de vuelta por su justicia. A pesar de salvarse de una muerte segura, el hombre que cayó en las aguas heladas arrestó a Dirk Williams. Williams fue juzgado por sus crímenes y el 16 de mayo de 1569 fue ejecutado en una hoguera. El viento del día alejó las llamas del prisionero, lo que resultó en una larga y dolorosa muerte. Más de 70 veces se escuchó a Williams gritar,
Oh, mi Señor, Dios mío. Finalmente, este héroe de fe y de perdón estaba muerto. ¿Por qué Dirk Williams salvó a su carcelero? Porque su amor por Jesús significaba más para él que su amor por su propia vida. El día del juicio, Williams y su captor se volverán a encontrar. Se pararán a los pies de su rey. En ese momento, ¿lamentará Williams perdonar a su enemigo como Jesús perdonó a quienes lo mataron? No lo creo. De hecho, Williams y Jesús compartirán un cierto vínculo que muy pocos de nosotros podemos entender, porque ambos, en las circunstancias más extremas, vencieron el odio con amor. Al considerar sus historias, no podemos dejar de inspirarnos. Si lo hicieron en las circunstancias tan extremas, ¿podemos perdonar a quienes nos han lastimado? Comenzamos con la historia del terrible tiroteo de las chicas Amish por Charlie Roberts. Al final de su juerga, Charlie se disparó con su arma. Cuando sus padres recibieron la noticia de los asesinatos, fueron destrozados. Su precioso hijo estaba muerto. Pero peor, él había hecho algo tan despreciable que es imposible de comprender. Se encontraron en el lugar más oscuro en el que podrían estar una madre y un padre. En su inmenso dolor, hicieron planes para dejar a la comunidad avergonzados tan pronto como terminaron de enterrar a su hijo. Pero luego sucedió algo extraño. Ellos se sorprendieron. En el servicio fúnebre de su hijo, las familias Amish se presentaron para darles el pésame. La madre de Charlie expresa su sorpresa de esta manera. Para la madre y el padre Amish que habían perdido no solo una, sino dos hijas de la mano de nuestro hijo, que vayan y sean los primeros en saludarnos en el funeral de Charlie. ¡Wow! ¿Hay algo en esta vida que no deberíamos perdonar? Cuando le dijeron a sus vecinos Amish que planeaban irse, los vecinos los convencieron para que se quedaran. Hoy la mamá de Charlie ofrece su tiempo para cuidar a una de las chicas discapacitadas por una bala que Charlie disparó. Para otros que han sufrido una pérdida enorme, ella aconseja: pídele a Dios que brinde cosas nuevas en tu vida, cosas nuevas en qué concentrarte. Eso no reemplaza lo que se pierde, pero puede darnos una esperanza y un futuro. El perdón es quizá lo más difícil que Dios nos pide que hagamos, pero también es lo más bello. Es un regalo que nos sana a otros, y es un regalo que nos acerca al corazón de nuestro Dios. Traducido y doblado por Hope Channel Interamérica.